les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a aprender y a divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy le doy la más cordial de las bienvenidas a la maestra Noemí Juárez. Maestra Noemí, bienvenida. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerte aquí y muy contenta de estar con todos ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? ¿Ya? Porque vamos a comenzar. Vamos con Ajo Listo y empezamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! El día de hoy haremos un repaso sobre todo lo que hemos aprendido en este bloque, con la finalidad que nuestros alumnos y alumnas en casa puedan reforzar lo aprendido. Así, la próxima clase podemos hacer un pequeño concurso, el historiatón. Ok, qué bien, maestra Noemí. Creo que es una forma muy divertida de seguir aprendiendo sobre estos interesantes temas. A mí me encantó este bloque porque pudimos comprender todo lo que implicó el proceso de mestizaje y vaya que fue muchísimo lo que sucedió en este periodo y dio origen en gran parte a la cultura mexicana que conocemos en nuestros días. Muy bien, Jenny. Así es. Por eso esta clase vamos a repasar desde los viajes de Cristóbal Colón, la caída de Tenochtitlan y el proceso de conquista. Así que alumnos y alumnas en casa, pongan mucha atención y tengan a la mano su libro de texto de historia, ya que cualquier duda podemos consultarla ahí. Me parece perfecto, maestra. Estoy segura de que con este repaso estaremos listos para ganar el historiatón. Así que vamos a ver ese repaso. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos esta clase poniéndonos en contexto y dando un breve recorrido por este periodo? Para ello, les traje un pequeño video, así es que vamos a verlo. El encuentro de América y Europa. Desde que el hombre comenzó a explorar y hasta la Edad Media, durante el día, los marinos se guiaban por la posición del sol y en la noche observaban la estrella polar para conocer su posición en el mar. Sin embargo, los cálculos que se hacían eran poco precisos, por lo que resultaba mejor navegar cerca de las costas. Gracias a los mapas de los mares, llamados portulanos, se podían recorrer distancias pequeñas sin perderse. La navegación cambió con el uso de la brújula, un invento chino que los europeos conocieron gracias a los árabes. Se trataba de un instrumento de navegación que señalaba la ubicación del norte. Otro objeto que ayudó a los marinos del siglo XV fue el astrolabio, con el cual podía determinarse la posición de un barco en el mar con base en una cuidadosa relación de medidas entre los astros. Con la ayuda del astrolabio y la brújula se desarrollaron barcos más grandes, que pudieron recorrer mayores distancias y cargar cañones, lo cual los volvió navíos de guerra. Este tipo de embarcaciones, llamadas carabelas, galeones y carracas, fueron empleadas por españoles y portugueses. Los árabes y chinos de esta época eran grandes navegantes. Por siglos, sus barcos cruzaron el Océano Índico, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, para traer y llevar mercancías de Oriente a Europa.
aunque no alcanzaron el desarrollo tecnológico de españoles y portugueses. Gracias a los nuevos adelantos tecnológicos, Portugal y España se aventuraron a realizar grandes viajes. Pero, ¿qué razones tuvieron para lanzarse a explorar esos mares desconocidos? Una vez que los otomanos conquistaron Constantinopla, tomaron control del comercio entre Europa y Oriente. Los reyes de Portugal y España pensaron en la posibilidad de llegar directamente a Oriente. Para conseguirlo, debían navegar por dos rutas nunca antes exploradas. La primera opción era ir por toda la costa del continente africano hasta rodearlo por el sur, y la segunda era ir hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico. También se pensó en la posibilidad de llegar a Oriente por el norte, cruzando los hielos del Océano Ártico, pero las condiciones climáticas descartaron esta opción. El navegante genovés Cristóbal Colón planeó el viaje a la India navegando hacia el oeste. Presentó su proyecto a los monarcas de Portugal e Inglaterra, pero fue rechazado porque se consideró un viaje imposible. Este se basaba en la idea de que la Tierra tenía una circunferencia de 29.000 kilómetros, cuando en realidad tiene alrededor de 40.000. Los portugueses seleccionaron la opción de navegar hacia el sur. Es lo más lógico, ya que en todo momento se tiene la costa a la vista. Es así como iniciaron la exploración de África en 1415. El avance fue lento y tuvieron que pasar más de 70 años para que Bartolomé Díaz alcanzara el extremo sur del continente, específicamente al Cabo de Buena Esperanza en 1488. Ahí se fundaron pequeñas colonias y se entablaron relaciones comerciales con los habitantes de la región. 10 años después, su compatriota Vasco de Gama siguió la ruta y llegó a Calcuta, en India. Es así como lograron establecer una ruta de Europa a la India sin pasar por el territorio musulmán. Cuando la corona española recibió el proyecto de Cristóbal Colón, quien afirmaba que se podía llegar a India y China navegando hacia el oeste, solicitó asesoría de los profesores de la Universidad de Salamanca, la más importante de España. Los catedráticos observaron que sus cálculos estaban equivocados, pues la circunferencia de la Tierra debía tener alrededor de 40.000 kilómetros y no los 29.000 que mencionaba Colón. Este dato se aproxima mucho a la realidad y lo había planteado el astrónomo griego Eratóstenes en el siglo III a.C. En conclusión, la Universidad de Salamanca decía que, si bien era posible llegar a las Indias por la ruta propuesta, en esa época ya se sabía que la Tierra era redonda, el viaje resultaba imposible, debido a la enorme distancia que separaba los continentes europeo y asiático viajando hacia el oeste. Aún con esta opinión, la reina Isabel respaldó el proyecto y empeñó sus joyas para conseguir recursos. Con este apoyo y el de banqueros y mercaderes, Colón inició su expedición. Zarpó del puerto de Palos, al sur de España, en agosto de 1492. La expedición incluía 2 carabelas, la Niña y la Pinta, y una nao, un barco más grande, llamado Santa María, en la que viajó Colón. Tras varias semanas de viaje, la tripulación estaba cansada y sin muchas esperanzas, pero el 12 de octubre de 1492 los marineros divisaron tierra. Finalmente, desembarcaron en la isla de Guananí, a la que nombraron San Salvador. Cristóbal Colón creyó que había llegado a India, por eso, en adelante los europeos llamaron indios a las personas que vivían ahí. Cuando regresó a España, Colón llevó a varios nativos esclavizados, pequeñas cantidades de oro y muestras de flora y fauna desconocidas en Europa. Los reyes se entusiasmaron y decidieron promover más exploraciones. Así se inició el periodo de conquista y colonización de las tierras que los europeos llamaron el Nuevo Mundo. Años después, cuando se comprobó que se trataba de un continente desconocido por los europeos, se le dio el nombre de América. Colón hizo 3 viajes más. En el tercero de ellos alcanzó las costas de lo que hoy es Venezuela, de modo que esa fue la primera vez que los europeos pisaron tierras continentales en América. Luego de su 4º viaje, Colón fue olvidado y murió en Valladolid, España, en 1506. Después de Colón, las exploraciones continuaron y los españoles pudieron llegar al Océano Pacífico.
navegando hacia el oeste hasta llegar a las Filipinas. Como resultado de los viajes de exploración del siglo XVI, los europeos vivieron una gran expansión económica, debido a que abusaron del saqueo y la explotación de las tierras, y así obtuvieron grandes cantidades de metales preciosos. De África trajeron esclavos para venderlos en América, y en Asia se apoderaron del comercio de especias. Esto permitió que en el siglo XVI surgieran dos grandes imperios coloniales, España y Portugal. A pesar de los beneficios que trajo el intercambio de productos entre los distintos continentes, este encuentro tuvo un efecto destructivo en las poblaciones originarias de África y América. La población disminuyó en más del 70%. Aparecieron enfermedades nunca antes vistas en América, como la viruela. Se explotaron demasiado los recursos naturales. Los europeos destruyeron de forma violenta gran parte de la cultura de los pueblos nativos, así como su religión, al imponer el catolicismo en las tierras conquistadas. ¿Qué les pareció? ¿Les sonó familiar lo que vieron en el video? Claro que sí, maestra. En nuestras clases ya habíamos hablado de los viajes de exploración y el contexto en el que se dieron, principalmente de los 4 viajes que hizo Cristóbal Colón. Incluso leímos partes del diario de a bordo de Cristóbal Colón y en algunas cartas pudimos conocer las impresiones de Colón cuando llegó a estas tierras. Muy bien. ¿Qué les parece si lo vemos en la línea del tiempo que tenemos en el pizarrón, la cual está dividida en décadas? De este lado tenemos los hechos y procesos que repasaremos y cada uno está marcado con un número para que podamos irlos ubicando en nuestra línea. Bueno, recordemos que en la historia existen hechos y procesos, por lo que es importante entender que las cosas no ocurren de un día para otro. Por ejemplo, antes de 1490, que es el año en el que inicia nuestra línea del tiempo, los hombres, gracias a la navegación, buscaron nuevas rutas comerciales. Con las nuevas técnicas e instrumentos de navegación, fue cada vez más fácil llegar a otros sitios, como bien lo vimos en el video. Así es, durante el siglo XV se dio una gran oleada de expediciones. Sin embargo, fue hasta 1492 cuando Cristóbal Colón llegó, sin saberlo, a América. Así que pongamos una flecha en 1492, ¿te parece, maestra? Que sería muy cerca de 1490 y le ponemos el número 1. Porque recordemos que él pensaba que había llegado a la India y fue a partir de ello que se le llamó indios a las personas que habitaban estos territorios. Exacto, Jenny. Me encanta ver todo lo que has aprendido, ya que lo marqué con el número 1 después de 1490, el 1492. Perfecto, ya tenemos ahí nuestro primer punto de la línea del tiempo. Posteriormente a los viajes a Colón, se hicieron varios viajes de exploración a lo que eran territorios nuevos para ellos y que hoy sabemos que es todo el continente americano, en el que se encuentra México. De acuerdo, muy bien. Los viajes de exploración a las costas de lo que hoy conocemos como Golfo de México se llevaron a cabo por los españoles, principalmente entre 1517 y 1519. Entonces podemos hacer una pequeña llave que vaya aproximadamente desde 1517 a 1519. Y vamos a escribir el número 2 arriba de ella. ¿Parece? Me parece perfecto. Respecto a esto, maestra, me gustaría comentar que en clases pasadas aprendimos que fueron Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar quienes naufragaron en la península de Yucatán. Si no mal recuerdo, a principios de 1500. Sí, y fueron los primeros europeos en llegar al actual territorio mexicano, ¿correcto? Así es. Fue específicamente en 1511. Posteriormente, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva encabezaron las expediciones hacia nuestro país y sería la expedición de Hernán Cortés la que derivaría en el proceso que conocemos como conquista. Ok, sí, maestra. En casa, ¿recuerdan qué fue la conquista? Bueno, pues recordaremos que, como ya lo estudiamos en otras clases, la conquista de Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, fue un proceso histórico que se dio de 1519 a 1521
y que comenzó con la llegada de los españoles a las costas del Golfo de México y concluyó con la caída de México, Tenochtitlán y Tlatelolco. Muy bien, pero recordemos que todavía pasaron varios años para que los españoles pudieran lograr someter todo el actual territorio mexicano, por lo que hubo varias conquistas. Pero permítame entonces dibujar la llave de nuestro punto número 3, que es la conquista de Tenochtitlán entre 1519 y 1521. Como quedaron con un periodo sumamente junto, haré una línea para colocar nuestro número 3. Fueron muy poquitos años. Y mientras tanto, les cuento que yo aprendí que en la conquista fue fundamental el papel de una mujer llamada Malinche, quien fungió como intérprete de los españoles. También recuerdo que hicimos un cuadro de causas, consecuencias de la conquista, porque dijimos que existieron varias razones para que un imperio tan poderoso como el mexica fuera conquistado por unos cientos de soldados españoles. ¿Qué les parece si vamos a verlo para que las alumnas y alumnos en casa puedan repasar con nosotros y estar preparados para el concurso de la siguiente clase? Me parece excelente, Jenny. Ya que comenzaste, ayúdanos con las causas, pero recuerda que también es muy importante comprenderlas. Claro que sí, maestra. La primera, como ya lo decía, fue la división existente entre los mexicas y la mayoría de los pueblos indígenas. Y si mal no recuerdo, eso pasó porque los mexicas pues los sometieron y les cobraban tributo, lo que causó el descontento de pueblos como los tlaxcaltecas, por ejemplo. Otra de las causas de la conquista fue las diferencias en el armamento. Mientras los españoles empleaban las armas de fuego, los mexicas empleaban lanzas, flechas y hondas. Y la última fueron las epidemias que se dieron a la llegada de los españoles, quienes trajeron consigo enfermedades nuevas y para las que no estaba preparada físicamente la gente de este territorio. Todo esto en conjunto, pues, terminó debilitando en gran medida a los mexicas. Muchas gracias, Jenny. Muy bien. Y algunas consecuencias del proceso de conquista fueron la conquista por parte de los españoles y sus aliados indígenas del resto de los pueblos de Mesoamérica y otros pueblos de Aridoamérica y Oasisamérica. 2. La fundación de nuevas ciudades por parte de los españoles. Recordemos que con los restos de los templos indígenas se levantaron nuevas construcciones como iglesias y se fundaron ciudades durante el siglo XVI, como la Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, entre otras. Otras más causas y consecuencias de la conquista, como ya lo comentó Jenny, fue la disminución de la población indígena por las terribles epidemias que ocurrieron en el siglo XVI. La reunión de diferentes grupos indígenas en pueblos nuevos, creando un mosaico multicultural de distintos pueblos originarios, con costumbres e incluso lenguas distintas. Y por último, tenemos el comienzo del mestizaje cultural y la evangelización. Sí, justamente de este último punto hablamos mucho, maestra. Hablamos sobre productos traídos de distintos lugares como Europa, Asia y África. Muchas veces a través del galeón de Manila y que junto con los productos prehispánicos dieron como resultado la comida mexicana. Y bueno, también hablamos de la mezcla religiosa que se dio debido a la evangelización y que es posible verla en distintas comunidades hoy en día. Así es, porque como dijimos en clases anteriores, no todo lo que sobrevivió a la conquista lo hizo tal cual como era en la época prehispánica, sino que hubo muchos elementos, como la forma en que vestían, la comida, las tradiciones o las creencias que se fueron transformando con el contacto con las costumbres de los españoles. Es verdad. Recuerdo muy bien que nos trajo una máscara y nos habló de la danza de la tigrada, practicada en la actualidad en el estado de Guerrero. Muy bien, Jenny. La conquista estuvo precedida por más exploraciones al territorio y otras pequeñas conquistas para consolidar el dominio español de los pueblos mesoamericanos y que poco a poco fueron creando una nueva sociedad con costumbres y tradiciones nuevas y únicas. Este proceso se llevó a cabo aproximadamente de 1522 a 1578, así que vamos a marcarlo en nuestra línea del tiempo con una llave un poco más larga que fue lo que abarcó este periodo.
Y hay que ponerle arriba el número 4, maestra, para que las alumnas y alumnos en casa puedan ver que fue un periodo muy largo y que no se dio, como lo decías hace rato, de un día para otro, como a veces pensamos que suceden las cosas. En casa pueden seguir indagando sobre estos temas y tratar de identificar en su vida diaria los diferentes elementos provenientes de la conquista, es decir, aquello con raíz prehispánica, lo que tiene raíz española o raíz europea y lo que llegó de África o Asia y que forma parte de nuestra vida cotidiana. En resumen, la conquista de los pueblos originarios tuvo diferentes etapas que van desde los viajes de exploración sobre las costas caribeñas y el Golfo de México, luego la expedición de Hernán Cortés a la capital mexica y la caída de ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco, y así hasta las posteriores como las conquistas del sur y el norte del territorio, que se extendieron en algunas zonas incluso hasta el siglo XIX, y que terminaron por conformar una nueva sociedad diferente y compleja, en un nuevo periodo que posteriormente estudiaremos y conocemos como el Virreinato. Ahora ya tenemos un panorama general de los procesos del periodo que estudiamos en este bloque. Ya estamos listos para el historiatón y también estoy lista para seguir aprendiendo sobre otros periodos históricos de nuestro país que nos servirán para entender la sociedad actual. Muy bien, Jenny, me encanta esa actitud. Por hoy ha sido todo. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Quise decir, nos vemos en el historiatón. Estén listos. Muchísimas gracias a la maestra Noemí por haber estado el día de hoy con nosotros en este repaso. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con de los viajes de exploración a la conquista, repaso, historia de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras y nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Ah? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Elevamos más las rodillas. Perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha. Nos ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira.
Arriba, rodillas, arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha, sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.